Evangelio de hoy. Martes 6 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículo 30 al 35. En aquel tiempo, la gente dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: en verdad os digo. No fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El hambre de los corazones inquietos. El pasaje que leemos hoy revela un deseo antiguo y a la vez nuevo. El anhelo insaciable del ser humano por un signo visible que confirme la esperanza, que alimente la fe, que dé razón a lo que muchas veces sentimos que creemos con fragilidad. La multitud interroga a Jesús. Le pide una prueba. Y en su demanda revive la memoria del maná que sus antepasados recibieron en el desierto. Aquella generación, como la nuestra, tenía hambre. Pero no solo del cuerpo. Tenía un hambre más honda, más silenciosa y más inquietante. El hambre del alma que busca sentido, orientación, consuelo y verdad. El signo que revela al dador. Jesús, en su respuesta, no se limita a rebatirles, ni se defiende. Los eleva. Los saca del plano de la nostalgia religiosa, de los recuerdos anclados en Moisés, y los dirige hacia el Padre que ahora mismo da. Y no solamente dio. Es una invitación a la confianza presente. Una fe que no se amarra al pasado ni se ancla en los signos externos, sino que aprende a reconocer al Dios que sigue bajando del cielo con su pan. El pan que no solo alimenta, transforma. Este pan no solo quita el hambre del cuerpo. Es pan que da vida. Vida que no es solamente continuidad biológica, sino existencia renovada. Vivida desde una plenitud que solo puede provenir de Dios mismo. Quien recibe este pan, ya no vive igual. Porque este pan no se consume sin antes encender algo nuevo por dentro. Una llama de esperanza. Una fuerza de entrega. Una paz que no depende de las circunstancias. El deseo que nace del alma que se abre. Cuando los que escuchan a Jesús comprenden, aunque sea parcialmente, la hondura de su propuesta. Surge el grito: danos siempre de ese pan. No piden más milagros. No exigen signos. Ahora desean simplemente recibir. El alma cuando despierta a la posibilidad de una verdadera saciedad. Ya no se conforma con sucedáneos. Intuye que hay algo que puede colmarla totalmente. Y ese algo no es una cosa. Ni siquiera una doctrina. Es una persona. La afirmación que lo cambia todo. Entonces llega esa revelación incomparable. Yo soy el pan de vida. No se trata de una figura. Ni de un símbolo poético. Ni siquiera de una parábola espiritual. Es una identidad. Jesús no viene a ofrecer un alimento externo, sino que Él mismo se presenta como alimento. El don es Él.
Y esta afirmación trastoca todas nuestras imágenes de lo que Dios debe ser. Porque el Dios que se revela no viene a imponer, sino a ofrecerse. La plenitud que no defrauda. Cuando Jesús dice que quien viene a Él no tendrá hambre ni sed jamás, no está prometiendo la ausencia de luchas o la supresión de necesidades humanas, sino que está asegurando algo mucho más profundo. La saciedad del alma que ha encontrado su fuente, su raíz, su centro. Es esa paz que permanece incluso cuando todo alrededor se desmorona. Es la esperanza que brilla cuando todas las luces humanas se apagan. El camino hacia ese pan. Creer es el inicio de este camino. No se trata de una adhesión intelectual ni de una fórmula religiosa, sino de un acto profundo de confianza. Es como abrir las manos, dejar caer nuestras armas, abandonar los miedos y permitir que el pan vivo entre en nuestro interior. Ese acto de fe no es un punto de llegada, sino una puerta que se abre a una nueva forma de vivir, donde todo cobra un sentido diferente. Una intimidad que alimenta cada día. Jesús se convierte en alimento cotidiano. Así como el pan se parte y se reparte, así Él se ofrece en cada Eucaristía, en cada gesto de amor, en cada silencio donde se deja escuchar. La relación con Él no es un momento, es una comunión continua. Cada día es una invitación a ir hacia Él, a buscarlo con hambre verdadera, a recibirlo como aquel que sabe que sin Él, la vida pierde su sabor. Una libertad nueva que nace del encuentro. El que se alimenta de Cristo se libera del ansia de llenar su vacío con cosas pasajeras. Ya no necesita acumular, ni correr, ni temer quedarse sin nada, porque ha encontrado el todo. Y cuando el alma ha probado esa plenitud, se transforma en fuente también para otros. Comienza a repartir lo que recibe, a compartir lo que vive, a amar con la misma ternura con la que fue alimentada. La inquietud del corazón humano. Hay una pregunta que atraviesa la historia del hombre y que se alza en cada rincón de su peregrinar espiritual: ¿qué nos dará Dios para creer en Él? ¿Qué señales se necesitan para que el corazón humano se rinda y reconozca su necesidad profunda de lo eterno? En este pasaje, Jesús se encuentra con una multitud que aún no logra mirar más allá del signo visible, y que se aferra a la memoria del maná en el desierto como prueba del favor divino, mientras olvida que frente a ellos está el verdadero don del Padre, mucho más sublime que cualquier prodigio pasado, mucho más íntimo que cualquier pan que se pueda masticar con los dientes. El signo que no necesita espectáculo. Jesús no responde con fuegos artificiales, ni con una manifestación poderosa para impresionar a los ojos ni a los sentidos, sino que se revela como lo que el alma más profundamente anhela, aunque a veces no lo sepa nombrar. Él es el pan que baja del cielo, no para ser admirado, sino para ser comido, acogido, asimilado en la hondura del ser. Allí donde el hambre no es del estómago, sino del corazón, del espíritu sediento de verdad, justicia, sentido y plenitud. El pan del cielo no es una cosa, es una persona. Jesús se ofrece a sí mismo como alimento, pero no simplemente como doctrina, no como idea espiritual, ni como símbolo poético, sino como una realidad viviente que se dona, que se parte, que se deja comer por la fe, por el amor,
por la entrega radical del alma que lo acoge. Su carne se vuelve pan. Su vida se convierte en sustento. Y su presencia es la única capaz de calmar la ansiedad existencial que ni la abundancia material ni el conocimiento pueden aquietar. Una promesa que toca la raíz de todo deseo. Cuando Jesús dice que quien viene a Él no tendrá hambre, y que quien cree en Él no tendrá sed, no está hablando de una satisfacción momentánea, ni de una euforia emocional, sino de una paz interior que se instala en lo más profundo del alma, y que transforma la manera de ver la vida, de sufrir, de esperar, de amar. Es la promesa de una comunión permanente, que supera la lógica del consumo. Porque no se trata de algo que se agota, sino de una fuente inagotable que emana desde dentro, en la intimidad de una relación viva con Dios. El hambre que revela una sed más honda. En el fondo, esta multitud que pregunta a Jesús busca alimento, pero desconoce que el verdadero alimento que necesitan no es pan, sino presencia. No es saciedad física, sino sentido. El alma tiene sed de unto eterno, de una mirada que no pase, de un amor que no se quiebre ni se condicione. Y todo eso está siendo ofrecido por Jesús con una ternura que desarma toda defensa. El deseo de Dios en el deseo del hombre. Detrás de cada búsqueda, incluso la más torpe, se esconde el deseo de Dios. Aunque el hombre no siempre sepa lo que anhela, aunque confunda sus apetitos más superficiales con las necesidades esenciales del alma, Dios sabe lo que verdaderamente necesitamos. Y nos ofrece no solo algo desde fuera, sino a sí mismo como respuesta. Él se da para que nosotros dejemos de mendigar signos y comencemos a vivir desde dentro, alimentados de lo eterno. Un pan que nos convierte en pan. El que come de este pan se transforma en aquello que ha comido. No solo es saciado, sino que comienza a vivir una vida nueva, hecha de entrega, de compasión, de amor que se parte por los demás. Este pan no solo llena, sino que forma y transforma. Nos configura con Cristo. Y nos introduce en su modo de amar, de servir, de vivir. El camino de la fe, ir a Jesús. Para no tener más hambre ni más sed. Es necesario un movimiento del corazón, ir a Él. Creer en Él. No basta con admirarlo desde lejos, ni con estar cerca físicamente, ni con participar externamente de lo sagrado. Si no hay un salto interior, un acto de confianza radical que abre el alma a su presencia transformadora. ¿Quién cree? Ya está comiendo. Ya se está saciando. Ya está bebiendo del manantial eterno. Una súplica que nace de lo profundo, danos siempre de este pan. La oración que brota de los labios de la multitud tiene una belleza profunda. Aunque no comprendan del todo lo que están pidiendo, Señor, danos siempre de este pan. Es una súplica que atraviesa los siglos, que brota también desde nuestro corazón cuando experimentamos el vacío de lo pasajero, la fatiga de lo rutinario, y la necesidad de una vida que tenga raíces en lo eterno. Jesús no ignora esta súplica, y responde con la afirmación que llena de luz la historia de la humanidad: yo soy el pan de la vida. La ternura de un Dios que se da como alimento. El hecho de que Dios se presente como pan, y no como una fuerza arrolladora,
ni como una figura lejana envuelta en misterio inaccesible. Nos habla de la ternura con la que Él desea relacionarse con nosotros, de la humildad con la que desciende a nuestra cotidianidad, y de la cercanía con la que desea permanecer. El pan es lo más sencillo, lo más común, lo que se encuentra sobre la mesa de todos, lo que no impresiona por su forma, pero que sostiene la vida cada día. Al revelarse como pan, Jesús se convierte en ese Dios que no impone, sino que ofrece, que no aplasta con su poder, sino que se deja comer, asumir y hacer parte de nosotros desde lo más cotidiano. Él se entrega sin violencia, sin espectáculo, sin necesidad de obligar. Porque su verdadera victoria está en ser acogido libremente por un corazón que reconoce su necesidad profunda. La memoria del maná y el olvido del presente. La multitud que está ante Jesús se aferra a la memoria del maná, a la historia de un pueblo alimentado por el cielo en el desierto. Como si ese pasado fuese lo máximo que Dios puede hacer. Como si los días de gracia estuvieran encerrados en los libros antiguos, y ya no fueran posibles en el presente. Es una actitud que se repite también hoy, mirar el pasado con nostalgia religiosa. Recordar con devoción los tiempos de fe de los antepasados, sin reconocer que Dios sigue actuando. Sigue dando pan. Sigue hablándonos en lo cotidiano. Y que está delante de nosotros con la misma fuerza salvadora. Aunque con un rostro más sencillo. Más silencioso. Más humilde. Jesús los invita a mirar más allá de Moisés. A abrir los ojos al verdadero pan que el Padre les está ofreciendo en ese instante preciso. Como una presencia viva que no se limita a una tradición, sino que se hace actualidad en cada encuentro con Él. El descenso de Dios hacia nuestra pobreza. La imagen del pan que baja del cielo contiene una de las verdades más conmovedoras de la fe: Dios desciende. Se inclina. Se hace accesible. Para entrar en nuestra humanidad herida. Limitada. Frágil. Con una delicadeza que respeta cada proceso. Cada libertad. Cada historia. No es el hombre quien sube al cielo para alcanzar la divinidad. Es Dios quien se abaja para abrazar nuestra realidad concreta. Para no dejarnos solos en medio de nuestras hambres. Nuestras dudas. Y nuestras oscuridades. En cada Eucaristía. Ese descenso se vuelve actual. Se renueva. Se hace sacramento vivo de un amor que no se cansa de buscar. De sanar. Y de transformar desde dentro. Con la lógica del amor crucificado. El pan que responde a la soledad interior. La hambre que Jesús viene a saciar no es solo la carencia de alimentos físicos, sino esa soledad profunda que a veces ni siquiera sabemos nombrar. Ese vacío existencial que ningún logro humano puede colmar. Ese cansancio del alma que no se alivia con descanso físico, sino con comunión. Jesús viene a llenar ese espacio que solo Él puede ocupar. Porque es un espacio hecho para Dios. Una sed de infinito que solo lo eterno puede apagar. Un deseo de plenitud que solo el amor absoluto puede responder. En este pan encontramos no solo alimento, sino compañía. No solo fuerza, sino ternura. No solo verdad, sino abrazo. Creer es comer con el alma. Cuando Jesús dice que quien cree en Él no tendrá sed,
Está diciendo que la fe no es un asentimiento frío ni una obligación moral, sino una experiencia de comunión tan real como comer y beber. Creer es alimentarse de Cristo. Dejar que su vida entre en la nuestra. Que su modo de ver, de sentir, de amar, de actuar, se haga carne en nosotros. No se trata de comprenderlo todo, sino de abrirse al don, de confiar, de dejar que su presencia transforme nuestra lógica y nos regenere desde dentro. La fe es ese acto interior en el que uno dice sí con todo el ser. Como quien extiende las manos vacías para recibir el alimento que lo sostiene. El pan que no se agota. Todo en la vida humana es transitorio. Cambiante. Frágil. Y muchas veces lo que creemos firme termina por romperse en nuestras manos. Pero el pan que Jesús ofrece no se agota. No se rompe. No se olvida de nosotros. No pierde su fuerza ni su frescura. Él es un alimento eterno. Porque viene del Padre eterno. Y por eso es capaz de sostenernos en las noches oscuras. En los valles de duda. En los momentos donde todo lo demás parece desvanecerse. Este pan está siempre presente. Siempre disponible. Siempre deseando ser recibido con humildad y confianza. La fe que madura en el deseo constante. La petición danos siempre de este pan encierra una verdad profunda, necesitamos pedir cada día. Cada instante. Porque nuestra hambre espiritual no se satisface una vez por todas, sino que renace continuamente. Esta súplica nos hace humildes. Nos recuerda nuestra pobreza esencial. Pero también nos mantiene en comunión viva con el Señor. Reconociendo que solo de Él viene la fuerza para vivir. Pedir este pan es ya un acto de fe. De apertura. De confianza en que Dios nos alimentará con lo que realmente necesitamos. Incluso cuando no lo comprendamos del todo. Un pan que invita a vivir en comunión. Al comer este pan, entramos también en comunión con los demás. Porque no se puede comulgar con Cristo sin abrirse al prójimo. El pan que Jesús ofrece no nos encierra en una experiencia individualista, sino que nos hace cuerpo con los hermanos. Nos saca de la indiferencia. Nos invita a la compasión activa. Al servicio silencioso. Al perdón sincero. Quien se alimenta de Cristo. Aprende a ver a los demás como parte de un mismo cuerpo. Y comienza a vivir desde la lógica del amor que se entrega. Que se parte. Que se hace pan para otros. Una respuesta personal a la invitación divina. Este evangelio no es solo un relato antiguo, sino una invitación actual. Dirigida a cada uno de nosotros. A ti. A mí. Para que elijamos dónde saciar nuestra hambre. Dónde calmar nuestras búsquedas. A quien acudir cuando ya no queda nada. Jesús nos mira con amor. Y nos ofrece este pan que no perece. Este alimento que salva. Esta presencia que transforma. La respuesta no puede venir sino de un corazón dispuesto. Abierto. Hambriento de verdad y de amor. Una respuesta personal a la invitación divina. Este pasaje no es simplemente un diálogo entre Jesús y una multitud anónima del pasado, sino una invitación viva y actual que interpela personalmente a cada uno de nosotros. En lo más profundo del alma. Él se presenta como el pan verdadero. El alimento que viene del cielo.
y que no solo se ofrece a las multitudes, sino a cada corazón que desea vivir de su amor. La respuesta que se espera no es una aprobación exterior, ni una rutina litúrgica, sino un acto interior de apertura, de deseo auténtico, de hambre espiritual real. Esta respuesta se manifiesta en una vida que busca a Cristo cada día, que se deja transformar por su presencia, y que aprende a confiar no en lo que entiende, sino en lo que Él promete. La sed que ninguna otra cosa puede saciar. Hay una sed que permanece viva en el alma incluso cuando todo parece estar bien en lo exterior. Una sed que no se apaga con placeres, ni con bienes, ni con proyectos, ni siquiera con relaciones humanas, por muy bellas que sean. Es la sed de sentido, la sed de eternidad, la sed de plenitud que brota del corazón humano como una necesidad que ninguna criatura puede colmar. Jesús no se limita a comprender esa sed, sino que se presenta como su única respuesta plena, como la fuente de agua viva que calma no solo por un momento, sino para siempre, que no anestesia la inquietud, sino que la transforma en descanso profundo, en paz estable, en gozo escondido que no depende de las circunstancias. Una presencia que permanece en el silencio. Jesús no solo alimenta en el instante en que lo invocamos, sino que permanece después. Silencioso. Oculto. Carro Río. Acompañando nuestros días y nuestras noches con una fidelidad que no se interrumpe. Este pan no desaparece cuando termina la oración. No se ausenta cuando callamos. No se retrae cuando caemos, sino que se queda, como una semilla plantada en el alma, como un aliento que sostiene aún cuando no lo percibimos. Su presencia nos acompaña como consuelo, como fuerza invisible, como luz suave que guía el paso. Creer en Él es también aprender a reconocerlo en esos momentos donde todo parece desierto, donde la consolación no llega, pero Él permanece fiel, porque ha prometido estar con nosotros hasta el fin. El pan que nos enseña a amar. Comer este pan es dejar que el amor con que Cristo vivió, entregado, paciente, misericordioso, se haga parte de nuestro modo de ser. Es aceptar que el alimento que recibimos no es solo para nosotros, sino que nos compromete a convertirnos también nosotros en pan partido para los demás. Es asumir que no basta con saborear la dulzura de su amor, si luego seguimos viviendo encerrados en la indiferencia, en la crítica, o en la dureza del juicio. Este pan nos enseña a amar como Él ama, sin esperar nada, sin calcular, sin imponerse, con un amor que se hace pequeño, disponible, silencioso, pero fecundo. La libertad que nace del pan vivo. Quien se alimenta de Cristo comienza a vivir con una libertad nueva, que no depende de los estados de ánimo, ni de los resultados, ni del reconocimiento humano. Es la libertad de quien sabe que su vida está en manos de un amor eterno, y que nada puede separarlo de ese amor. Es la libertad de quien ya no necesita demostrar su valor, ni controlar todo, ni huir del sufrimiento, porque ha encontrado en Cristo su centro, su roca, su verdad más profunda. Esa libertad no se impone desde fuera,
sino que brota como fruto de una comunión que transforma el interior, que reordena las prioridades y que permite vivir desde lo esencial. El pan que cura la herida del ego. Nuestra hambre muchas veces nace de la herida del ego, de ese vacío que busca llenarse de afirmación, de dominio, de éxito o de aprobación. Pero este pan no alimenta al ego, sino que lo sana, lo desarma, lo convierte, lo vuelve dócil a la voluntad del Padre. Alimentarse de Jesús es aprender a vivir desde una identidad nueva, que no se construye desde el exterior, sino que se recibe como don, como gracia, como bendición. Es aceptar ser hijos. Y desde esa certeza, vivir en paz con uno mismo, con los demás y con Dios. El pan que vence la muerte. Jesús dice que quien come de este pan no morirá, porque él mismo es la resurrección y la vida. Este pan lleva en sí la victoria sobre todo lo que amenaza con destruirnos, el miedo, la desesperanza, la angustia, la mentira, el pecado y la muerte misma. No es un alimento que simplemente alivia, sino que transforma desde las raíces, que renueva la existencia, que hace florecer vida donde parecía haber solo ruina. En cada Eucaristía, participamos del triunfo de Cristo. Y somos renovados por su fuerza invencible. Aunque nuestros ojos no lo vean de inmediato. Aunque nuestros sentidos no lo perciban aún. El pan como pedagogía del amor. Dios no elige símbolos al azar. Y si se ha revelado como pan, es porque quiere enseñarnos algo esencial, que el amor verdadero se parte. Se reparte. Se deja consumir. Así como el pan es útil solo cuando se deja comer. También el amor que no se entrega. Que no se dona. Que no se vuelve presencia real en la vida del otro. Se vuelve estéril. Jesús es el pan vivo porque su amor no se quedó en palabras. Ni en sentimientos. Sino que se hizo carne. Se hizo entrega. Se hizo cruz. Y ahora se hace Eucaristía. Cada vez que lo recibimos, estamos aprendiendo también a vivir así. A amar de ese modo. A dejar que nuestra vida se convierta también en pan partido para muchos. La fidelidad que no depende de señales. Jesús no se prestó nunca a una fe superficial, alimentada por signos espectaculares o prodigios vistosos que solo despiertan admiración pasajera. Él ofrecía un signo más profundo, más exigente y más transformador, su propia entrega como pan del cielo. La multitud pedía un nuevo milagro, sin entender que el mayor milagro era la presencia del Hijo de Dios en medio de ellos, ofreciendo su propia vida como alimento. A menudo también nosotros buscamos señales, respuestas visibles, confirmaciones que tranquilicen nuestra mente, sin darnos cuenta de que la mayor prueba de amor y de verdad está ya dada. Está en la cruz, en la Eucaristía, en la palabra que no cambia. La fe madura no depende de ver, sino de confiar. No exige pruebas, sino que se apoya en la fidelidad de Dios, que ya se ha mostrado infinitamente digno de confianza. Un alimento que libera del miedo. En este pan que es Jesús se esconde una fuerza secreta,
que vence los miedos que nos paralizan, que nos encierra en defensas y que nos aleja unos de otros. Él mismo entró en el miedo de nuestra humanidad, en nuestra angustia más honda, en el abandono de la cruz. Y desde ahí lo transformó todo en amor confiado al Padre. Alimentarnos de su cuerpo es beber también de esa valentía suya, de esa mansedumbre firme, de esa paz que no se rompe con el dolor y que no se retira ante la oscuridad. Cuando nos alimentamos de él, no solo recibimos consuelo, sino también libertad, coraje, impulso nuevo para caminar sobre las aguas de nuestras incertidumbres, sabiendo que Él no nos deja, que camina con nosotros y que su presencia basta. El eco de la palabra que no pasa. Las palabras de Jesús en este pasaje resuenan con una fuerza especial, porque no son solo explicación, sino revelación. Él no habla desde fuera, como un maestro que enseña una doctrina, sino desde dentro, como quien es la verdad misma. Yo soy el pan de vida. No es una metáfora bonita, sino una declaración radical de identidad. Una palabra que define su misión y nuestro destino. Cada vez que escuchamos estas palabras, si lo hacemos con el corazón abierto, nos tocan, nos despiertan, nos interpelan, porque son palabras vivas, no ideas muertas, sino promesas de un amor que se quiere entregar. El hambre que se vuelve oración, cuando reconocemos que tenemos hambre de Dios, que nada nos sacia plenamente. Esa misma hambre se vuelve oración, súplica, deseo que clama desde lo hondo. Ya no buscamos solo que Él nos dé algo, sino que se nos dé Él mismo. Nuestra oración entonces cambia de tono. Se hace más verdadera, más sencilla, más apasionada. Señor, danos siempre de este pan. Se convierte en nuestro clamor permanente. No solo en la Eucaristía, sino también en el silencio de nuestra habitación. En la lucha diaria. En el cansancio de la fidelidad. Y esa oración, cuando es auténtica, nunca queda sin respuesta. Porque Dios se complace en dar su espíritu a quienes lo piden. El pan que nos abre a la comunión. El pan que es Cristo no nos une solo a Él, sino también a los demás. En cada Eucaristía no solo se construye nuestra relación personal con Dios, sino también nuestra pertenencia a su cuerpo, que es la Iglesia. Este pan nos hace uno. Nos llama a reconocernos hermanos. A vivir en comunión real. Concreta. Hecha de perdón. De comprensión. De servicio. No se puede comulgar con Cristo y permanecer indiferente ante los demás. No se puede participar de su cuerpo sin asumir la responsabilidad de amar como Él. Por eso, el pan de vida es también escuela de fraternidad. Impulso de unidad. Fuente de reconciliación. La eternidad sembrada en lo cotidiano. Al recibir a Jesús pan de vida, la eternidad se siembra en lo más cotidiano. No hay acto pequeño. No hay instante trivial. Cuando está habitado por la presencia del Eterno. Comer de este pan nos abre los ojos a la belleza escondida. A la profundidad de lo simple. A la presencia divina en lo ordinario.
Vivimos entonces cada día no como una sucesión de horas, sino como un camino hacia la plenitud. Una peregrinación interior que Cristo acompaña, transforma y consuma en amor. Una comunión que transforma la historia. La comunión con Jesús no se encierra en el ámbito personal, sino que transforma la historia. Porque transforma a los corazones. Cada alma que se deja alimentar por el pan del cielo se convierte en un foco de luz, de paz, de fecundidad espiritual. Así, sin ruido, sin campañas, sin estridencias, se construye el reino de Dios. Desde dentro, desde lo invisible, desde lo profundo, en cada comunión recibida con fe. El mundo cambia. El mal retrocede. La gracia avanza. Y el misterio de Dios se hace presente en nuestra historia. La eternidad sembrada en lo cotidiano. Al recibir a Jesús, pan de vida. La eternidad se siembra en lo más cotidiano. No hay acto pequeño. No hay instante trivial. Cuando está habitado por la presencia del Eterno. La vida de cada día. Con sus repeticiones. Sus silencios. Sus trabajos ocultos. Se convierte en tierra fértil donde Dios planta su reino. Comer este pan nos entrena para ver la presencia de Dios en lo mínimo. En lo escondido. En lo ordinario. Nos abre los ojos del corazón para reconocer que cada gesto hecho con amor tiene peso de eternidad. Y que cada encuentro puede ser una puerta por donde el cielo se asoma a la tierra. Así, lo eterno ya no es algo lejano, sino algo que se anticipa en cada jornada vivida con Jesús en el alma. Un amor que se deja mendigar. Jesús no se impone. No obliga. No grita. Se ofrece con la humildad del que ama tanto, que se contenta con ser mendigo de nuestra atención, de nuestra fe, de nuestro deseo. En el pan eucarístico, Él espera. Silencioso. Constante. Paciente. A que le abramos las puertas del alma. No entra a la fuerza. No exige credenciales. No desprecia a nadie. Solo espera ser deseado. Buscado. Acogido. ¿Y cómo no conmoverse ante un amor tan libre? Tan puro. Tan confiado. En ese mendigar divino se revela también nuestra dignidad. Somos tan amados, que Dios mismo se abaja para recibir de nosotros una respuesta. Una promesa que sostiene la vida entera. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esta promesa no es un consuelo momentáneo, ni un alivio transitorio. Es un fundamento. Un ancla. Una roca firme sobre la que podemos edificar nuestra existencia entera. Jesús no promete una vida sin luchas, pero sí una vida colmada, sostenida, fecunda. Él es el alimento que no caduca, que no decepciona, que no se agota. Su presencia es el pan que da fuerza en el cansancio. Luz en la noche. Sentido en el absurdo. Compañía en la soledad. Quien ha probado este pan sabe que ya no puede vivir sin él. Sabe que su alma ha sido hecha para esa comunión que lo transforma todo. El anhelo más profundo del corazón humano.
En el fondo de cada ser humano hay una sed que ninguna realidad creada puede apagar completamente. Y un hambre que ningún pan terreno puede saciar del todo. Aunque lo intentemos muchas veces. En mil formas y con mil distracciones. Y aunque nos llenemos los días de ocupaciones, de metas, de relaciones, de bienes. Sigue latiendo dentro una falta esencial, una nostalgia original. Como si estuviéramos hechos para algo más grande que este mundo. Como si solo Dios pudiera completar ese vacío sagrado que hay en lo más hondo del alma. Y cuando Jesús se presenta como el pan de vida, no viene a añadir una devoción más a nuestra religiosidad, sino a ofrecernos el cumplimiento de ese deseo profundo que ha estado dormido, o herido, o confundido por el ruido del mundo. Y al despertar esa sed, al revelarla con su amor, también nos ofrece la fuente que sacia sin agotarse. La libertad de alimentarse del amor. Dios no obliga a nadie a recibir este pan. Porque el amor no se impone, solo se ofrece con libertad. Y cuando Jesús nos da su cuerpo como alimento, lo hace desde la total entrega, desde una humildad tan profunda que asombra y conmueve. Porque ese pan no solo es consuelo, ni siquiera solo presencia, sino don total de sí mismo. Una donación que respeta nuestros ritmos, nuestros miedos, nuestras resistencias. Y al mismo tiempo, los invita suavemente a desaparecer ante la fuerza transformadora de su ternura. Quien come este pan empieza a entender que no se trata de una doctrina, ni de una costumbre, ni de un rito frío, sino de una relación viva, íntima, constante, con alguien que ama más de lo que podemos imaginar. Y que quiere habitar en nosotros, no solo para estar, sino para sanar, para iluminar, para resucitar lo que parecía muerto. Jesús como alimento de fe en medio de las dudas. Hay momentos en los que la fe parece debilitarse. Cuando los signos no son tan evidentes, cuando el alma se vuelve árida y la oración se convierte en un esfuerzo sin consuelo. Y es ahí cuando el pan del cielo adquiere su misterio más denso y su luz más fuerte. Porque alimentarnos de Cristo en esos momentos oscuros es una manera de creer sin ver, de amar sin sentir, de esperar sin certezas. Cada comunión, entonces, es un acto heroico de fe en medio del desierto espiritual. Es declarar con el corazón rendido, Señor, no entiendo del todo, no veo claramente, pero creo que tú estás aquí, y eso basta. Y ese acto escondido, esa entrega silenciosa en el altar del alma, es de un valor incalculable para el reino de Dios. Porque se convierte en testimonio vivo de que el amor es más fuerte que la duda, y que la fidelidad es más real que la emoción pasajera. El pan que transforma las relaciones humanas. Comer a Cristo no es un gesto individual, aislado, encerrado en una espiritualidad personalista. Es también una comunión con todos aquellos que se alimentan del mismo pan. Y por eso, este alimento divino transforma nuestra manera de mirar, de hablar, de tratar a los demás. Porque nos hace hermanos no solo por fe, sino por el cuerpo mismo de Cristo que nos une, nos reconcilia, nos configura. Y quien comulga con verdad no puede despreciar, ni excluir, ni dividir, sino que se siente empujado a amar, a comprender, a perdonar. Así como Él lo hizo. El pan de vida nos introduce en la lógica del reino, donde la grandeza está en servir y la victoria está en entregarse. Y en ese dinamismo nuevo, las relaciones humanas comienzan a adquirir un sabor de eternidad, una suavidad que solo puede nacer de la Eucaristía vivida con autenticidad. La paciencia de Dios y el ritmo del alma. Dios no tiene prisa. Y su alimento actúa en nosotros muchas veces de forma invisible, silenciosa, progresiva. Como la levadura que fermenta toda la masa, como la semilla que crece mientras el campesino duerme. Así, quien se alimenta de Cristo no siempre nota inmediatamente los frutos, ni experimenta cambios espectaculares.
Pero con el tiempo, la transformación es profunda y duradera. Poco a poco el corazón se va haciendo más humilde, más agradecido, más fuerte en la prueba. Y el alma se va pareciendo a la de aquel que se da como pan. Dulce, sencillo, accesible, sin estridencias ni apariencias. Por eso debemos confiar en la obra de Dios dentro de nosotros, aunque no siempre la comprendamos o la midamos con criterios humanos. Porque Él no cesa de obrar, ni de alimentar, ni de sostenernos con su presencia viva. La comunión como promesa de resurrección. Cada vez que comulgamos, abrazamos también una promesa. La de la vida eterna que empieza ya en el corazón que ama, pero que se consumará en la plenitud sin ocaso. Jesús lo ha dicho claramente, quien coma de este pan vivirá para siempre. Y eso significa que no solo recibimos consuelo ahora, sino que nos encaminamos hacia una meta gloriosa. La Eucaristía es el anticipo de ese banquete definitivo donde Dios será todo en todos. Y en cada comunión, el alma se abre un poco más a esa eternidad, se estira hacia ese horizonte, se deja marcar por ese destino que no tendrá fin. Por eso la Eucaristía no es solo un alimento, es también una prenda de inmortalidad. Y quien vive de este pan, ya no teme la muerte, porque sabe que ha sido unido al resucitado. El pan que reordena nuestras prioridades. Frente a un mundo que corre detrás de mil cosas, que vive apurado, dividido, atrapado por necesidades creadas. Jesús nos recuerda lo esencial, trabajar no por el alimento que perece, sino por el que permanece para la vida eterna. Esa palabra nos incomoda, pero también nos libera. Porque pone en orden nuestras prioridades, nos hace revisar en qué gastamos el corazón, a qué le dedicamos lo mejor de nosotros. Y nos invita a volver a lo fundamental, a buscar el reino y su justicia, a vivir en comunión con Dios, a cuidar el alma como lo más valioso. El pan de vida nos ayuda a discernir, a distinguir lo urgente de lo importante, lo superficial de lo profundo. Y al hacerlo, nos regala una nueva libertad, una paz más honda, una sabiduría que no se compra con dinero. Jesús como respuesta al hambre del mundo. Vivimos en un mundo hambriento, de sentido, de afecto, de justicia, de verdad. Y muchas veces los hombres buscan llenar ese hambre con violencia, con poder, con placer vacío. Pero solo Cristo, solo su presencia real, puede colmar ese abismo interior que tanto duele. Los que hemos comido de este pan tenemos la misión de compartirlo, no solo hablando de él, sino siendo reflejo de su ternura, de su humildad, de su entrega. Somos llamados a convertirnos en pan partido para los demás, a dejarnos gastar en el amor, como Él lo hizo. Y cuando eso ocurre, no solo vivimos en plenitud, sino que el mundo empieza a cambiar desde dentro. Porque el reino de Dios crece donde hay hombres y mujeres que viven alimentados por Jesús y transformados por su Espíritu. La alegría de vivir en comunión constante. Nada puede dar más alegría que saberse amado por Dios. Sostenido por su presencia viva y alimentado por su entrega constante. Quien vive de este pan no pierde la paz, incluso en medio de las tormentas. Porque sabe en quién ha puesto su confianza, sabe que no camina solo. Y esta comunión frecuente con el Señor se convierte en un canto silencioso que acompaña toda la jornada. La Eucaristía celebrada, adorada y vivida genera una corriente de alegría interior que no depende de las circunstancias. Porque viene del amor que no cambia, del Dios que se queda, del Cristo que se dona en cada misa. Y esa alegría, mansa y luminosa, se convierte también en testimonio para los demás, en invitación a acercarse, a descubrir, a recibir ese mismo pan que da vida en abundancia. El pan que da sentido a toda la vida. Al final de esta contemplación, cuando el alma se ha dejado envolver por la palabra viva de Cristo y ha saboreado el misterio profundo que se encierra en su promesa de ser el pan de vida, queda una certeza serena, silenciosa,
Casi inexpresable, pero absolutamente real. Que solo Él basta. Que nada ni nadie puede ocupar el lugar de su presencia, ni reemplazar el calor que brota de su entrega en la Eucaristía. En un mundo fragmentado por la prisa, por el ruido, por los ídolos del éxito y la apariencia, Él se hace pan, se hace pequeño, se hace accesible, y desde ese abajamiento tan divino como humilde, sigue ofreciendo su corazón a todo el que tenga hambre de verdad, de paz, de eternidad. No impone, no obliga, no grita desde la altura. Simplemente permanece, callado, tierno, paciente, presente. Y espera que le reconozcamos no en los grandes signos espectaculares, sino en el silencio del altar, en el temblor de nuestras manos abiertas, en la pobreza de nuestra alma sedienta. Este pan, que es su cuerpo entregado, no es solo alimento que sostiene el camino, sino morada de Dios en nosotros. Es la forma concreta, sensible, sagrada, en que el cielo toca la tierra, y el infinito se deja abrazar en la carne débil de cada uno que se atreve a creer sin ver, a amar sin exigir, a confiar sin comprender del todo. Es la manifestación más perfecta del amor que se da sin reservas. Da oh Dios que no se queda lejos, sino que entra en la historia, se parte, se reparte, se deja consumir. Y al hacerlo, transforma lo que toca, sana lo que estaba roto, y enciende de nuevo el deseo de vivir para siempre en su presencia. Así, quien se alimenta de este pan no vive ya para sí, sino que empieza a vivir en Cristo, y Cristo en él. Hasta que esa unión alcance su plenitud en la vida que no termina, donde ya no habrá sacramento porque todo será presencia, y no hará falta más pan porque viviremos en el mismo corazón que hoy nos es dado en cada comunión. Esta certeza, sin embargo, no nos aísla del mundo, ni nos invita a encerrarnos en una experiencia espiritual privada, sino que nos lanza, nos compromete, nos llama a convertirnos también nosotros en pan partido para los demás. Hacer transparencia de su ternura en medio de las heridas del mundo, a testimoniar con la vida que hay una fuente que no se agota, y que la alegría profunda no está en tener, ni en brillar, sino en amar como Él nos amó. Porque el que ha comido de este pan sabe que hay muchos que todavía no lo conocen, que lo buscan sin saberlo, que tienen hambre y sed de algo que no encuentran. Y ese conocimiento, que nace de la experiencia viva del Señor, se convierte en un impulso misionero, no de palabras vacías, sino de presencia humilde, de gestos concretos, de acogida fraterna, de caridad que arde sin hacer ruido. Así se cumple el milagro más grande de todos, que el mismo Cristo que descendió del cielo para ser pan, siga encarnándose en nosotros. Que nuestra carne, tocada por su gracia, comience a parecerse a la suya. Que nuestro corazón, moldeado por su amor, empiece a latir al ritmo del suyo. Y que nuestra vida entera, hecha ofrenda, se convierta en Eucaristía viviente para la gloria del Padre y la salvación del mundo. No hay vocación más alta, ni llamado más tierno, que el de vivir de este pan y hacer de nuestra existencia un eco permanente de su donación. Por eso, mientras caminamos aún por este tiempo frágil y luminoso, con los ojos a veces cansados pero el alma sostenida por su fidelidad, sigamos acercándonos a la mesa donde Él nos espera. No como quienes cumplen una obligación, sino como quienes han encontrado el tesoro escondido. Como quienes ya no pueden vivir sin su pan, sin su presencia, sin su abrazo escondido en el silencio de cada hostia consagrada. Porque cada vez que comemos de él, la muerte pierde fuerza, la tristeza se aligera, y la esperanza se enciende. Y cada comunión nos acerca un poco más al día eterno en que no habrá más lágrimas, ni más ausencia, ni más espera. Porque lo veremos cara a cara, y viviremos para siempre saciados de su amor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta.
compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.